Un escritor llega a un pueblo en busca de inspiración para su nuevo libro. Se las arregla para entrar en una escuela para mujeres, donde se enamora perdidamente de una joven. Al mismo tiempo, varias alumnas y maestros empiezan a desaparecer y aparecen con mordidas de vampiros. El escritor empezará a creer que los cuentos sobre los Karstein son reales y que ellos regresaron. La historia inicia con una joven regresando a casa, pero una persona encapuchada la observa. La persona se sube a su carruaje y se acerca a la joven, y ésta se sube, pero luego se da cuenta que tienen malas intenciones. La llevan hasta el castillo de los Karstein y la dejan en una clase de altar, y allí llega el conde Karstein junto a otra persona. Terminan con la vida de la chica y extraen su sangre en una copa. Sacan un ataúd donde están los restos de una persona. Realizan un ritual donde le piden al Señor de las Tinieblas que acepte su sacrificio y regrese a la vida a esa persona. Riegan la sangre de la joven virgen en los restos. Dicen unas palabras y los restos empiezan a regenerarse. En el pueblo conocemos al escritor Richard L'Estrange, el cual le coquetea a una camarera. Se le acerca el dueño para pedirle que no haga eso, ya que están viviendo un momento crítico en el pueblo, ya que después de 40 años, los Karstein regresaron y se están llevando a jóvenes vírgenes. Le advierten que tenga cuidado, ya que los vampiros atacan tanto a hombres como a mujeres. A veces solamente los muerden para extraerles sangre de manera rápida, pero en otras ocasiones se toman su tiempo para seducir a sus víctimas. Por último, le piden que no se acerque a las jóvenes del pueblo ni a ninguna mujer desconocida. Richard no cree nada de eso. Él escribe sobre brujas y vampiros, pero sabe que todo eso solo es ficción, y para demostrarles que están equivocados, irá a revisar el castillo de los Karstein. Observa todo el lugar, pero el ambiente se pone tenebroso. Se acerca al altar y ve que está manchado de sangre. En ese momento ve que una mujer lo observa. De la nada aparece otra y empiezan a seguirlo. Él se asusta e intenta escapar. Girls. Solo le estaban haciendo una broma. Las chicas son estudiantes de una escuela para mujeres. Se le acerca el profesor Giles, que da clase de historia y artes, y se llevó a las chicas al castillo como una excusa para que pudiera investigar el castillo, ya que él está obsesionado con los Karstein. Reconoce a Richard, ya que es un escritor famoso, y le muestra la escuela. Le presenta a la profesora Janet, la cual da clases de ballet y gimnasia. Luego le presenta a la directora Simpson, la cual no quiere a extraños cerca de las chicas. Este se ofrece a dar clases de literatura. La directora lo rechaza, ya que ese vacante ya está ocupado. Una de las estudiantes, llamada Susan, le informan que alguien se acerca a la escuela. Al lugar llega la condesa para dejar a su sobrina, Mircala. Al verla, Richard se enamora de ella. En la noche, Mircala está dolorida por las clases de ballet y Susan le da un masaje y la invita a nadar en el lago más tarde. Mircala acepta, solo si es a la medianoche. En la cantina, Richard cuenta lo que le pasó en el castillo y que al principio se asustó, ya que pensó que de verdad los Karstein seguían vivos. Una de las camareras saca al perro de allí. En ese momento, alguien se le acerca. Salen y ven que fue mordida. Susan llega al lago y entra al agua. Más tarde llega Mircala. Susan le pregunta en dónde estaba, ya que cuando despertó ella no estaba. Mircala solo le dice que salió un rato a caminar y se besan, pero notamos que Giles las espía.
Al día siguiente, un hombre llamado Arthur se le acerca, ya que es un admirador de su trabajo. Él es escritor, pero aún no ha publicado nada. Al principio, Richard lo ignora, pero cuando Arthur menciona que dará clases de literatura en la escuela para mujeres, a Richard se le ocurre algo y le pide su ayuda para escribir un libro, pero necesita que vaya a investigar a Viena. Como es un gran admirador, Arthur acepta. Richard habla con la directora para informarle que Arthur no llegará. Como le falta un profesor de literatura, él se ofrece a dar la clase. Se acerca a Mircalla, pero esta solo conoce literatura antigua. Más tarde, el profesor Giles habla sobre los Karstein, ya que son la familia más antigua que existió. Su primera aparición en los libros de historia fue en el año 1187. Notamos que Mircalla se distrae porque Richard la observa. La directora se le acerca. Él quiere vivir en la escuela, así que la directora lo lleva hasta una casa donde vivirá con el profesor Giles. En la noche, Giles sigue investigando a los Karstein. Richard recuerda a la camarera. Se da cuenta que Giles ya no está. Por otra parte, Susan caminaba por el lago y se encuentra con alguien. Richard se encuentra con Mircalla y le confiesa que está enamorado de ella, y para poder estar cerca de ella se ofreció a dar clases, pero esta no le hace caso. Por otra parte, vemos que Giles se deshace del cuerpo de Susan. Le preguntan a Mircalla por Susan, pero ella no sabe dónde está. Solo les dice que la vio salir de la escuela. La directora cree que solo es una broma de Susan. Oh, Mircalla, but I don't want to alarm the other girls, you understand? I've told no one. Y si preguntan por ella, solo diga que Susan está en el hospital por sarampión. Janet no está de acuerdo con eso y quiere llamar a la policía. La directora menciona que Susan regresará, ya que seguramente se fue con un hombre, y no llamará a la policía ya que quiere evitar un escándalo. Si eso llegara a ocurrir, podrían cerrar la escuela, y en esa escuela ha invertido años y su fortuna. Janet le advierte que si en 2 días Susan no aparece, ella misma llamará a la policía. Giles lleva a las chicas de excursión al castillo de los Karstein y ven la tumba de la condesa Carmilla, que nació en el año 1688 y murió en el año 1710. Y actualmente no existe ningún familiar de los Karstein. En esa época, las personas acostumbraban a ponerle a sus hijas un nombre con las mismas letras del nombre de su madre o de algún familiar. Marcela? Milaka? Mircalla. Le preguntan si sus antepasados tuvieron alguna conexión con los Karstein. Como ella según no sabe, Giles investigará. Continúan caminando y este le pide a Mircalla que se reúnan en la noche, ya que descubrió algo importante. En la noche, Richard le pregunta por Susan. Giles le dice que tiene fiebre y está en el hospital. Luego, Richard se duerme. Se dirige al castillo y allí llega Mircalla. Este le revela que sabe su secreto. Esa tarde vio el nombre de Carmilla en la tumba y sabe que no es coincidencia que ella se llame Mircalla. Así que revisó sus libros en busca de más información sobre la condesa Carmilla, que murió en 1710, hace 120 años. Encontró una imagen y se dio cuenta que Carmilla es Mircalla. Notamos que fue a ella a la que revivieron al inicio de la película. Ella se le acerca, invierte la cruz y se arrodilla ante ella. Él quiere ser su sirviente. Confiesa que no le ha contado a nadie sobre ella. Incluso, él sabe que ella terminó con Susan y él mismo se encargó de esconder el cuerpo. Ella se acerca y lo muerde. Luego se va. Giles le suplica que lo acepte como su siervo, pero esta sigue caminando. Finalmente, Giles muere. Al día siguiente, la condesa llega a la escuela. Las chicas estaban jugando y encuentran el cuerpo de Giles. La directora está preocupada y no quiere hacer un escándalo. La condesa la ayudará, ya que su doctor lo está revisando para saber qué provocó su muerte. Notamos que el doctor es el conde Karstein y menciona que Giles murió por un ataque al corazón.
En la noche, Janet va a hablar con Richard y le cuenta que algo malo está pasando en la escuela, revelándole que Susan no está enferma, sino que está desaparecida y que la directora no quiere llamar a la policía. Está segura que la desaparición de Susan y la muerte de Giles están conectadas. Quiere que la acompañe al día siguiente para llamar a la policía y sin dudarlo, Richard acepta. Después de que Janet se va, empieza a revisar las cosas de Giles, donde se da cuenta de su obsesión con los vampiros, especialmente con los Karstein. En uno de sus libros ve la imagen de la condesa Carmilla y en las notas de investigación de Giles descubre que esa es Mircalla. Va a la escuela y revisa el cuerpo de Giles, encontrando las marcas de los colmillos. Al día siguiente, en clase, le dice a Mircalla que descubrió lo mismo que Giles. Quiere hablar con ella sobre eso en el castillo de los Karstein. En la noche, ella quiere que le cuente todo lo que sabe. En pocas palabras, según Giles, ella es una Karstein, su verdadero nombre es Carmilla y que es una vampiro. Ella le confirma que es una descendiente de los Karstein, pero su verdadero nombre sí es Mircalla. Por esa razón es que se parece mucho a la mujer de la foto. Una parte de la familia de los Karstein se cambió su apellido para que no las persiguieran más y de esa manera estuvieran a salvo de la gente del pueblo. Le hace creer que no es una vampiro. Él está enamorado de ella, la besa y empiezan a hacer otras cosas. Cuando regresa, Janet lo estaba esperando. Él actúa diferente y pide que no llame a la policía porque no hay nada que investigar. Ella intenta convencerlo de que lo ayude, ya que solo quiere encontrar a Susan, pero él se niega a hacerlo y Janet se va de allí triste y decepcionada. Richard se duerme y sueña con Janet, pero sus sueños se mezclan con Mircalla. Al día siguiente, la policía llega a la escuela y regaña a la directora por no reportar la desaparición de Susan ni la muerte de Giles, y felicita a Janet por no dejarse intimidar y reportar todo. Obliga a la directora que les envíe una carta a los padres de Susan contándoles lo que ocurrió, y analizarán el certificado de defunción de Giles para saber quién fue el doctor que lo realizó. En lo que esperan, revisará el lugar. Mircalla se acerca a Richard. Este le hace un drama porque en clase no lo volteó a ver. Ella le pide que no le cuente a su tía lo de su relación, ya que ella no lo aprobaría. Por otra parte, el inspector revisa el castillo y llega hasta el pozo. Al bajar, encuentra el cuerpo de Susan. Cuando salía de allí, alguien le corta la cuerda y muere. La directora le cuenta a la condesa que el inspector la humilló y la obligó a enviarle una carta al padre de Susan. La condesa la ayudará, le pide que le envíe otra carta al padre de Susan para informarle que encontraron su cuerpo, y su doctor hará un certificado de defunción diciendo que Susan murió por un ataque al corazón y de esta manera ya no tendrán problemas. En la noche, Mircalla escucha a Janet hablando con Richard. Le reclama por dejarla sola. Sabe que todo inició desde que la condesa llevó a Mircalla a la escuela. Richard le advierte que no meta a Mircalla en ese asunto y menciona que todo lo que dice solo es producto de su imaginación. Por último, Janet le revela que está enamorada de él. Ella notó que la obsesión que él tiene con Mircalla es la misma que tenían Giles y Susan, y ambos están muertos, así que la siguiente víctima puede ser él. Then it's I who should worry, not you. Oh, Regresa a la escuela y allí la esperaba Mircalla. La mira fijamente y Janet queda hipnotizada y va tras ella. Entra a su habitación. Mircalla se le acerca lentamente, pero se da cuenta que tiene una cruz. Ella se aleja y se va. Finalmente, Janet reacciona. Al día siguiente, llega el padre de Susan, Raymond.
está molesto con la directora porque se enteró de todo 3 días después de que su hija desapareció. Susan era joven y saludable, así que es imposible que haya muerto por un infarto. No acepta ese certificado de defunción. Contrató a varias personas para que buscaran al doctor que lo realizó y se dio cuenta que ese doctor no existe. Así que él mismo investigará cuál fue la verdadera muerte de su hija. Y le pide que no se interponga, ya que si lo hace, habrá graves consecuencias contra ella por enterrar el cuerpo de Susan sin la autorización de sus padres. Desentierran el cuerpo y encuentran las marcas de los colmillos. La condesa habla con Raymond. Esta le dice que el certificado de defunción es real y las heridas que tiene Susan en su cuerpo fueron porque se quitó la vida arrojándose del castillo de los Karstein. Esa parte decidieron omitirla para no causarle más dolor a los padres y lo culpan a él porque según Susan se quitó la vida porque sus padres están divorciados. It's not true. I don't believe it. I won't believe it. Raymond y su doctor se reúnen en la cantina y allí llega un padre para hablar con ellos. Por otra parte, Richard entra a la escuela y escucha que Mircalla está con alguien más. You've got someone in there. Who is it? Who is it? I want to know. Como lo quedan viendo, decide irse. Y vemos como Mircalla termina con otra chica. La gente del pueblo sale con antorchas y estacas y se dirigen al castillo de los Karstein. Janet los observa pasar. Richard los ve y sabe lo que planean hacer. El padre menciona que los Karstein son siervos del diablo y solamente con sangre pueden sobrevivir, así que deben clavarle una estaca en el corazón o decapitarlos. Richard le pide al padre que detenga todo eso, ya que está cometiendo un error, pero la gente lo saca de allí. Mircalla se reúne con el conde y la condesa Karstein. Como no pueden escapar, se encierran en el castillo. El chofer los ataca, pero rápidamente lo derriban y le clavan una estaca en el corazón. La gente empieza a quemar el castillo. El padre intenta detenerlos, ya que el fuego no les hará daño, pero no le hacen caso. Al ver que están quemando el castillo, los Karstein se tranquilizan. Richard se libera y entra al castillo para salvar a Mircalla. Ella le pide que se vaya, pero el conde la controla. Trata de hacer que ella muerda a Richard. En ese momento, una estaca le cae en el corazón. De esta manera, Mircalla muere. Raymond entra al castillo para salvar a Richard. Janet lo ayuda y notamos que Richard vuelve a ser el de antes. El castillo se quema con los Karstein dentro y luego el padre empieza a rezar, terminando así esta historia.